El aparato urinario está compuesto de los órganos encargados de segregar la orina, llamados riñones, y de una serie de conductos de excreción denominados cálices, pelvecilla y uréter, que lo llevan a un recipiente llamado vejiga, de donde es lanzado al exterior por un conducto denominado uretra. Comenzaremos hablando de los riñones. Por lo general son dos, uno izquierdo y uno derecho, situados a los lados de la columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las dos primeras lumbares. Se encuentran ubicados en la pared posterior del abdomen, detrás del peritoneo, o también conocido como retroperitoneo, y por delante de las costillas undécima y duodécima. Tienen forma de frijol, una longitud de 12 centímetros y una anchura de 7 a 8 centímetros. Tienen un peso aproximado de 140 gramos en el hombre y 120 gramos en la mujer, lo equivalente a una pelota de béisbol. Tienen color café rojizo. Como se mencionó previamente, por lo general son dos riñones, pero puede haber situaciones en las que exista un riñón suplementario al lado de cualquiera de los dos o un solo riñón, denominándose riñón en herradura si se encuentran unidos por su polo superior o por su polo inferior. En el caso de la imagen vemos que están unidos por su polo inferior. Esta es una placa simple de abdomen correlacionando la imagen anterior y esta es una tomografía del mismo riñón. Otro tipo de un solo riñón es el anular, donde están unidos por sus dos polos, o el concrescente, que es el de esta imagen, forman una sola masa ubicada por delante de la columna. Seguiremos con los medios de fijación del riñón. El primero de ellos y el más importante es la fascia renal. Es una dependencia de la fascia subperitoneal, que lo envuelve en una hoja prerrenal que se une a la homónima del lado opuesto y otra retrorrenal o de Zuckerkandl que lo fija a la columna. En la parte superior ambas hojas se unen hasta llegar al diafragma y por abajo se pierden con el tejido adiposo. De esta manera el riñón queda fijo a la columna, peritoneo y diafragma. El segundo medio de fijación es el tejido adiposo, que forma una cápsula que lo envuelve. El tercer medio de fijación son los vasos. Seguiremos hablando sobre las relaciones anatómicas del riñón. Por su parte anterior, ambos riñones están en contacto con el peritoneo y la fascia renal. El riñón derecho está en contacto con la cápsula suprarrenal derecha, la cara inferior del hígado, el ángulo cólico derecho, duodeno y vena cava inferior. El riñón izquierdo está en contacto con la cápsula suprarrenal izquierda, cola del páncreas, vaso, colon transverso y gran tuberosidad del estómago. Por su parte posterior, ambos riñones están en contacto con la undécima y duodécima costilla. Su borde interno se encuentra el ilio renal, que se encuentra formado por la vena renal en el plano más anterior, por la arteria renal detrás de la vena y por la pelvecilla en el plano más posterior. Seguiremos hablando de la constitución anatómica de los riñones. Se encuentran formados por cápsula renal y el parénquima. La cápsula renal es una membrana fibrosa, delgada pero resistente que envuelve el riñón en toda su superficie pero sin adherirse íntimamente a él. El parénquima renal presenta dos zonas, una periférica o cortical y otra central o medular. La zona cortical ocupa toda la corteza del riñón y se prolonga entre las pirámides de Malpigio. La zona medular contiene las pirámides de Malpigio, siendo estas superficies triangulares con vértice hacia el seno y base hacia la periferia. Estas a su vez se dividen en dos zonas, una interna o papilar y otra externa o limitante. La zona papilar se prolonga hacia el seno renal en forma de salientes, presentando múltiples orificios llamados área cribosa de la papila, donde desembocan los conductos excretores de la orina hasta ser vertidos en el cáliz correspondiente. Su base se continúa con la pirámide misma. En la zona limitante están las estrías pálidas, que son los tubos uriníferos de Bellini, y otras oscuras, que son los vasos rectos de Henle. Todos los espacios interlobulares e intertubulares están llenos por estroma conjuntivo. En la zona cortical del parénquima renal tenemos el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, el glomérulo y la porción ascendente y descendente del asa de Henle.
En la médula renal o zona limitante tenemos el túbulo colector o de Bellini, donde convergen varios túbulos para formar los colectores principales, abriéndose en la zona cribada para terminar en el cáliz correspondiente, y el asa de Henle propiamente hablando. Continuaremos con la irrigación e inervación renal. El riñón recibe sangre de la arteria renal, que nace directamente de la aorta y penetra por el seno renal. Antes de entrar al riñón, emite la capsular inferior, que irriga la cápsula suprarrenal en su parte inferior. También emite la rama ureteral superior y ramas capsuladiposas para el tejido adiposo del riñón. Una vez que la arteria renal entra al riñón, se ramifica en ramas de primer orden, prepiélica, retropiélica y polar superior. Estas a su vez en ramas de segundo orden, interpapilares e interpiramidales. Estas entran al parénquima terminando en el glomérulo, donde originan un vaso aferente que se ramifica como escobillón y otra eferente que vuelve a salir por el mismo punto por donde entró, porque por el otro polo sale el conducto urinífero. Toda esta distribución hace que la irrigación sea lobulada, permitiendo su funcionamiento a pesar de un infarto. Es decir, se puede obstruir una arteria de primero o segundo orden y sigue el correcto funcionamiento del riñón. Las venas se originan en la cápsula renal, dirigiéndose hacia el centro del órgano en forma radiada, donde se unen con las venas de la cápsula adiposa para desembocar en un arco venoso en el borde del riñón, formando de esta manera la vena renal. Los linfáticos podemos dividirlos en dos redes: la red superficial, que encuentra las subcapsulares que se anastomosan con la cápsula adiposa y la red subperitoneal, y la red profunda situada por detrás de la vena cava. La inervación está dada por el esplácnico mayor y menor del plexo solar, que originan el nervio renal que acompaña a la arteria renal hasta el seno, como se puede apreciar en la flecha roja. Continuaremos con los conductos excretores del riñón. Estos se inician a nivel de las papilas por los pequeños cálices, los cuales desembocan en la pelvecilla, y ésta se continúa con el uréter, el cual llega a la vejiga para terminar en la uretra. Comenzaremos con los cálices menores. Estos tienen forma de conos huecos de 1 centímetro de longitud. Tienen dos extremidades. Una inicia en la base de la papila renal y la otra desemboca en un cáliz mayor. Su superficie interior está en contacto con la orina y la exterior con la grasa perirrenal. Los grandes cálices tienen una longitud media de 15 milímetros y son en número de 3. Uno superior, que recoge la orina del tercio superior del riñón; otro medio, la orina del tercio medio; e inferior, la orina del tercio inferior. En esta imagen podemos observar el cáliz mayor y la pelvecilla señaladas por las dos flechas rojas. Pero, ¿qué es la pelvecilla? Es el segundo segmento del aparato excretor entre los grandes cálices y el uréter. Existen dos tipos de formas: las ampulares y las ramificadas. En las ampulares, los grandes cálices están reducidos y por ende los pequeños desembocan directamente en la pelvecilla. En los ramificados se observan perfectamente los grandes cálices. Este es el tipo más frecuente.